Ok. Sean todos bienvenidos las personitas que nos ven a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la repetición en la plataforma roja, en donde subimos todos estos live a manera de repetición. Para las personitas que nos están viendo y no saben qué nombre pues tiene tenemos en esa página, en esa plataforma, pues tenemos igual Justo por la Fe y la misma foto de perfil. Ahí nos pueden encontrar. Bien. El día de hoy nos toca leer Génesis capítulo 3 versículo 20. Los versículos anteriores de este capítulo y los capítulos anteriores pues están en esa plataforma rojita, manera de repetición, ¿no? Bien, y dice Génesis capítulo 3 versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Bien. Bien, como sabemos, vamos a escudriñar la palabra de Dios en las dos formas, ¿no? que hay de leerla. La forma literal, pues el común de las personas, uno puede pensar, ¿no? Pues lo está diciendo aquí en la Biblia, pues puesto que la mujer de Eva, pues es el principio, ¿no? Solo estaba Adán y estaba Eva, por lo tanto ellos engendraron a hijos y pues la mamá principal pues fue Eva, ¿no? Bien, ahora pues eso es de una óptica y una lectura de manera literal, como lo hace el común de las personas. Pero espiritualmente, ¿qué quiere decir esto, no? Bien, para esto tenemos que ir a identificar qué significa quiénes son todos los vivientes, ¿no? Vamos a identificar a qué se refiere que ella era madre de todos los vivientes. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 45 al 50. Bien, dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, ¿no? Aquí nos vamos a detener un poco porque habla de un primer Adán y un segundo Adán. Y una persona puede decir, ¿qué? Si solo sé que existe un Adán, ¿no? Bien, el primer Adán, pues sabemos que fue Adán, ¿no? El primer ser humano, que lo llamemos así. Sabemos que primero fue creado en espíritu y luego fue formado físicamente ya como hombre, como humano, ¿no? Bien, dice que Adán, ese primer Adán, era un alma viviente, ¿no? Y dice el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Por qué lo menciona en una manera distinta? ¿Y quién es ese postrer Adán? Espíritu vivificante, ¿no? O sea, yo puedo preguntar, ¿quién es? si hay alguna persona que haya leído este capítulo de Corintios con estos versículos, pues probablemente pudiera darse cuenta de quién está hablando. Y precisamente está hablando de Jesucristo, ¿no? El postrer Adán, el que había de venir, ¿no? Porque sabemos que nos dice que por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte pasó a toda la humanidad, pero por un hombre que sí obedeció, pues que sí obedeció a la voz de Dios, pues menciona a Dios que iba a bendecir todas las naciones de su simiente, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué menciona al primer Adán como alma viviente y al segundo, el postrer Adán, como espíritu vivificante? ¿Cuál es la diferencia entre un alma viviente y un espíritu vivificante? Bien, el alma viviente, pues como su nombre lo dice, es el que vive, el que tiene vida. Pero el espíritu vivificante es el que da la vida, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Viviente quiere decir que vive, vivificante quiere decir que da vida, ¿no? Que de él emana la vida, ¿no? Bien, sigamos leyendo. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Esto también corrobora lo que está diciendo antes.
lo primero que menciona que es el animal, pues habla del primer Adán, que es un alma viviente. Y luego dice, luego lo espiritual, nuestro Señor Jesucristo como espíritu vivificante, ¿no? Sigamos leyendo. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aquí nos dice quién es Jesucristo, ¿no? Si nos está diciendo que es el espíritu vivificante y nosotros nos ponemos, o más bien recapitulamos los versículos y capítulos anteriores de este capítulo 3 de Génesis para atrás, sabemos que el espíritu vivificante, el que da vida, pues es el Dios creador, ¿no? Prácticamente lo que nos está diciendo aquí es que nuestro Señor Jesucristo dice el segundo hombre, que es el Señor. Nos está diciendo prácticamente, nos está diciendo de una manera literal que nuestro Señor Jesucristo pues es prácticamente Dios, ¿no? Por cuanto en el principio era el verbo, y el verbo, vamos a leerlo para que lo leamos específicamente, ¿no? Vamos a leer. Ok, vamos a buscar el versículo y el capítulo. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo, Juan, en San Juan, porque sabemos que se deriva en Primera de Juan, Segunda de Juan y así, ¿no? Es Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, ¿no? Lo que les digo mucho cuando les digo, cuando Dios dice sea la luz, pues fue la luz, ¿no? Ok. Dice, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dice, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Esto es importante que lo leamos. Vamos a seguir leyendo. Aquel era la luz verdadera que alumbraba a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí podemos comprobar lo que nos está diciendo Primera de Corintios capítulo 15, versículo 47, versículo 47. Nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo dice que el verbo era en el principio, y el verbo se volvió carne y habitó con nosotros. ¿Quién es el que habitó con nosotros? Pues prácticamente habitó nuestro Señor Jesucristo. Nos lo menciona el Hijo unigénito de Dios, ¿no? Entonces, cuando aquí nos está diciendo el segundo hombre, que está hablando del postrer Adán, espíritu vivificante, dice el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. No nos está diciendo prácticamente que nuestro Señor Jesucristo era el mismísimo Dios, ¿no? Bien, sigamos leyendo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales, ¿no? Por eso es que, digamos, alguna vez más adelante, lo vamos a leer, pero dice lo del César, lo que es del César, y lo de Dios, lo que es de Dios, ¿no? Prácticamente nos está diciendo que las cosas del hombre se encierran en el hombre, pero las cosas de Dios son las cosas de Dios. Por lo tanto, ahí también, la Biblia nos menciona todo el tiempo que siempre hay dos, ¿no? Pero no son mezclados, ¿no? Prácticamente. Sigamos leyendo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredada la incorrupción. Vamos a leer más adelante, ¿no? Porque como que queda más o menos a media. Sigamos leyendo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, ¿no? Prácticamente aquí podemos ver que cuando la Biblia dice dice que lo corrupto ahora va a ser transformado incorruptible, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar humanamente, corrupción e incorruptible, ¿es lo mismo? No es lo mismo, porque sabemos que la corrupción es todo eso, lo que puede transgiversarse, lo que puede manipularse, pero lo incorruptible quiere decir que es incorrupto, ¿no? Que no puede hacer corrupción, es lo contrario prácticamente, ¿no? Como también podemos ver, hay dos tipos de personas, ¿no? Pecadores y justos. Pecadores, justos, porque ya sabemos quién, ¿verdad? Sigamos leyendo. Vamos a seguir leyendo. Dice, ok, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto moral se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria, dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sigamos leyendo, wow. Sigamos leyendo. Y nos dice, llega hasta el versículo 58, así que pongamos mucha atención. Bien, seguimos. ¿Dónde está tu aguijón? Ok. Y dice el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya, aquí podemos ver algo importante, algo que hemos repetido continuamente en todos los lives y que se van a seguir repitiendo en todos los lives absolutamente, ¿no? Porque una sola cosa tenemos que hacer, que es compartir el evangelio, ¿no? Si tú nunca has escuchado el evangelio, por lo tanto, si a ti te preguntan qué es el evangelio, podrás entrar al conocimiento de tu mente o imaginar y tratar de ver qué realmente es el evangelio a tu criterio, ¿no? Esto lo dice el apóstol Pablo. Sí, ahorita lo vamos a leer, ¿no? Prácticamente el evangelio es el perdón de pecados, ¿no? Pero ¿cómo obtenemos el perdón de pecados? Lo obtenemos a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo como paga del pecado. Cuando Él se sacrifica, pues prácticamente nos dice que Él es el actor y consumador de la ley. Entonces el evangelio es que nuestro Señor Jesucristo nos lavó y nos limpió de todo pecado, y cuando Él resucita nos brinda justificación para tener comunión con Dios. También nos es confirmado en Hebreos 10 que nos dice que nuestro Señor Jesucristo, entregando su cuerpo como ofrenda por el pecado, haciéndonos pues prácticamente justos una vez para siempre. Dice que Él entrega su cuerpo una sola vez como ofrenda por el pecado para siempre, ¿ya? Prácticamente, ¿qué es lo que debemos de ver? Debemos de ver solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, yo lo sé, nosotros nos queremos poner el saco, y lo digo humanamente, en la que una persona puede leer, nuestro Señor Jesucristo ya nos ha limpiado de todo pecado, ¿no? Y dice que su obra, menciona, su cuerpo fue ofrenda por el pecado una vez para siempre. Las personas, ¿qué es lo que dicen? Sí, nuestro Señor Jesucristo nos ha quitado el pecado, pero pues es que
¿quién puede decir que no es pecador? Porque pues mira, yo hago un montón de cosas y hago un montón de cosas malas. Yo veo que mi primo, mi sobrino, mi tío, mi abuelito, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposa, mi esposo, a todo lo que yo veo hace cosas muy malas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esa persona se media a través del árbol de la ciencia del bien y del mal, si no lo sabe, ¿no? Porque ¿en dónde lo podemos encontrar? Sabemos que el árbol de la vida, que fue puesto por Dios en el centro del huerto, dice el árbol de la vida. ¿Qué es lo que da vida? Si nosotros nos ponemos a leer la palabra, dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quién es la vida? Nuestro Señor Jesucristo fue ese árbol de vida, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿dónde está? Está aquí. ¿Y quién manipula esto? Manipula a Satanás, ¿no? Porque dice, Satanás engaña al mundo entero, porque habla mentira, y cuando habla mentira, de suyo habla, por cuanto es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo podemos identificar que Satanás está dominando, digamos, tu vida? Lo podemos ver porque cuando la palabra dice que esto lo podemos ver desde el principio de Génesis, ¿no? Siempre doy este ejemplo, ¿no? Cuando Dios dijo, de todo árbol del huerto podráis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sabemos que Eva no tenía la palabra de Dios en su corazón, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Eva? Le dijo la serpiente, le menciona, con que Dios os dijo que de todo árbol del huerto no puedes comer. Ahí empieza lo contrario, cuando Dios dije que de todo árbol del huerto puede comer, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Va la serpiente y le pregunta, con que de todo árbol no puedes comer, con que así te dijo Dios. Y Eva, creyendo que tiene la palabra de Dios en su corazón, menciona, no, nos dijo que solo del árbol que está en el centro del huerto, en medio del huerto menciona, en medio del huerto, no podemos tocarle ni comerlo porque vamos a morir. Cuando Dios dijo que en el centro estaba el árbol de la vida, pero Eva, que vio en el centro, vio el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque no conocía el árbol de vida, ¿no? Prácticamente. Entonces ahí podemos ver que la palabra de Dios no estaba en el corazón de Eva, ¿no? Prácticamente. Si nosotros seguimos avanzando y le dice, porque vamos a morir, le comenta Eva, la serpiente le dice, no moriréis. O sea, ¿cómo podemos identificarlo cuando Dios dice, morirás? ¿Qué dice Satanás? No moriréis, ¿ya? Por cuanto la óptica de Satanás está solo en el hombre y no en las cosas de Dios, ¿ya? Entonces, si Dios mencionó y le dijo a Adán, vas a morir, ¿no? Le estaba diciendo espiritualmente que iba a morir. Adán se dio cuenta de que murió, no se dio cuenta. Dice que se vio desnudo, pero se vio vivo, ¿no? Y cuando el Espíritu de Dios se paseaba por el huerto, menciona a Adán que tuvo miedo y se escondió por cuanto también estaba desnudo, ¿no? Entonces a Dios le menciona y le dice, ¿en dónde estás tú? ¿No? Dios no quería saber en qué lugar del huerto se encontraba, porque sabemos que Él lo sabe todo. Dios no quería saber si Él ya estaba destituido de su gloria, porque Dios ya sabía que estaba destituido. Entonces, ¿qué quiso decir Dios cuando le dijo, ¿en dónde estás tú? Quiso decirle a Adán para que se diese cuenta de su condición. Pero como perdió la óptica espiritual, o sea, su alma estaba muerta, pues no pudo contestar de una manera correcta, ¿no? Porque de una manera correcta hubiese sido, estoy muerto, ¿no? Prácticamente en espíritu. Pero, pues dice, ese es otro cuento, tú estuviste, ay, tú lo viste, otro cuento, lo dice la palabra. Ya no soy pecador, Juan Carlos, gracias a Dios, ya no soy pecador. Y exactamente, ¿no? Por ejemplo, Juan Carlos tiene óptica en la que todos los puede ver como pecador. Y yo he de creer, sino que me lo responda, si él es pecador. Juan Carlos, tú eres pecador, si me puedes responder. Eso, pecador, ¿eres pecador, Juan Carlos? Responde, te pregunto a ti específicamente, ¿tú eres una persona? Yo sí, ok. Bien, entonces ¿conoces bíblicamente a dónde va un pecador cuando muere? ¿Conoces bíblicamente a dónde va un pecador cuando muere?
Si no lo puedes responder, yo te puedo responder sin ningún problema, ¿no? Bueno, entonces así podemos identificar a la voz de Satanás. Dice, de los 7 pecados capitales. ¡Wow! Epa, estoy diciendo bíblicamente. Si no lo sabes, no hay ningún problema, yo te lo explico. Mira, un pecador cuando muere, bíblicamente va a la condenación eterna, va al infierno, ¿no? Entonces, si tú te dices pecador, pues prácticamente vas a ir a la condenación eterna, ¿no? Pues bueno, yo ya expliqué el evangelio, ya expliqué que nosotros, pues prácticamente nuestro pecado ya fue pagado, ¿no? Bueno, entonces sigamos, ¿no? Entonces de esa manera podemos identificar a Satanás, ¿no? Cuando Dios dice no moriréis, Satanás dice moriréis, ¿no? Por cuanto está escrito, y así podemos saber qué es Satanás exactamente, ¿no? Entonces, ¿en dónde quedamos? Aquí, ¿no? Entonces dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a leer el versículo 56, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entonces dice que por medio de nuestro Señor Jesucristo obtenemos la victoria, ¿no? No obtenemos algo y para decir, pues con esto yo voy a quitarme el pecado, así que me voy a esforzar por siempre tenerlo, ¿no? Dios da la salvación una vez para siempre. La salvación no puede ser quitada ni perdida, pero la salvación obviamente es por obra de nuestro Señor Jesucristo. Si esto es solo de nuestro Señor Jesucristo, no quiere decir que vaya a emanar de nosotros, ¿no? Pues prácticamente. Dice el versículo 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? ¿Qué dice? Constantes creciendo en la obra del Señor, ¿no? Prácticamente nos está diciendo en la obra de Dios, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No tenemos de qué gloriarnos de que por nosotros el trabajo está hecho, sino el trabajo fue hecho a través de nuestro Señor Jesucristo, que era la voluntad de Dios, ¿no? Sabemos que eso exactamente es. Dice, vamos a leer ahora Juan capítulo 3 versículos del 13 al 18, ¿no? Sigamos leyendo y dice, versículo 13 en adelante, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí puede haber una controversia muy grande, por cuanto sabemos que cuando menciona serpiente, pues prácticamente habla de Satanás, ¿no? Pero aquí hay algo más importante y más oculto. Si nosotros nos vamos a ver qué serpiente levantó Moisés, vamos a ver, dice, vamos a buscar, en Números está, en Números dice Números capítulo 21 versículos del 4 al 9, dice, después partiendo del monte de Jor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni agua ni pan, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre él serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel, ¿no? Prácticamente, sigamos leyendo, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bien, nos menciona que hizo una serpiente ardiente, y la serpiente fue hecha de cobre, ¿no? O sea, la esculpió, ¿no? Sabemos eso. Pero, ¿qué significa que esa serpiente sea de bronce? El bronce significa la justicia de Dios, ¿no? Perdón,
significa el juicio de Dios, ¿no? Entonces, quien veía esa serpiente del juicio vivía, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿quién es lo que menciona Juan 3? Nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, el juicio de Dios era levantado, y menciona que quien veía esa serpiente de bronce, el juicio de Dios, vivía. Y dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? Sabemos que en nuestro Señor Jesucristo se cumplió el juicio de Dios, y por nuestro Señor Jesucristo es que nosotros ya no tenemos pecado. Pero hay algo muy importante, ¿no? Muchas personas pueden decir, oye, yo conozco un versículo y un capítulo que menciona que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, ¿no? Prácticamente, para que un pecador pase a ser justo, que necesita, ¿no? Ser pecador, ¿no? Muchas personas, como la personita que estaba aquí, ¿hasta qué curso estudió su Dios como ginecólogo? No entiendo. Bien, entonces, para que una persona sea pasada de la muerte a la vida, ¿en dónde tiene que estar? En la muerte, ¿no? Por lo tanto, para que un pecador sea justo, necesita ser pecador. Sabemos que nacemos con pecado, ¿no? Muchas personas quieren creer que cometen pecado cuando hacen algún mal, ¿no? Pero sabemos que consumen de la ciencia del bien y del mal para decir, hiciste esto mal, hiciste esto bien, ¿no? O muchos lo relacionan, el rojo, mal, el azul, el bien, ¿no? El negro, mal, el blanco, bien. ¿Por qué? Porque sabemos que en la Biblia se nos menciona que la luz, y nosotros interpretamos como la luz blanca, que es el bien, y las tinieblas, que pues es negra, ¿no? Pero prácticamente, para que una persona conozca la luz, primero tiene que estar en tinieblas, ¿no? Prácticamente. Entonces, ese pecador nace pecador, prácticamente nace como pecador, ¿no? Todas las personas, como les digo anteriormente, quieren pensar que ellos cuando, digamos, cometen o infringen un punto en maldad de la ley, a través de la ley, porque el bien y el mal se conoce a través de la ley, ¿no? Ellos mencionan, híjole, he cometido pecado contra Dios, pero yo me voy a arrepentir de todo corazón, y hasta se ponen a llorar, se ponen a hacer un montón de cosas. Y pues prácticamente esas personas dicen, pues ya Dios me perdonó porque ya me siento diferente por haber confesado mi pecado. Pero sabemos que dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, y dice en ninguna manera. Pero la ley, ¿para qué fue puesta? Fue puesta para que abundase el pecado, porque nadie conociera qué es codiciar si la ley no dijera no codicies. Entonces, la ley fue puesta para verte prácticamente como alguien que no puede cumplirla, ¿no? Prácticamente nadie puede cumplir la ley, porque quien la cumpla la debe de seguir perfectamente tal cual te está, ¿no? Dice que si una persona, Santiago capítulo 2 versículo 10, Santiago capítulo 2 versículo 10, nos menciona que cualquiera que guarde toda la ley pero ofende en un punto, pues se hace culpable de todos. Entonces, cualquier persona que quiera seguirla pero ofende en un punto, pues prácticamente aquí te agarro, manito, ya no te suelta. ¿Y qué nos dice Gálatas 3, capítulo 10? Nos dice que cualquiera que esté en las obras de la ley, pues prácticamente está bajo maldición. Quien quiera ir a leerlo, pues puede agarrar su Biblia y leer, ¿no? Pues prácticamente. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, vamos a seguir pues prácticamente conociendo la palabra, ¿no? Dice, bueno, ya mencioné que dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como ¿qué? Como la serpiente que levantó Moisés al pueblo, y esa serpiente era una serpiente ardiente de bronce. ¿Qué significa el bronce? El juicio de Dios. Entonces, pues prácticamente el juicio de Dios se levanta en Jesucristo. Sigamos leyendo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién debemos
ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, ¿no? Prácticamente eso dice. Entonces, si recapitulamos un poco, para nosotros pasar a la vida eterna, ¿qué se necesita? Se necesita estar en la muerte para luego ser restaurado, ¿no? Es lo que nos menciona nuestro Señor Jesucristo, que dice que va a resucitarlo en el día postrero, ¿no? Prácticamente. Bien, sabemos entonces que Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47 dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Si nos vamos al versículo 45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, ¿no? El postrer Adán, espíritu vivificante. El espíritu vivificante, el postrer Adán, es nuestro Señor Jesucristo. Que el primer Adán, que era viviente, pues prácticamente es el primer Adán, ¿no? El primer hombre. Pero ¿por qué menciona viviente y vivificante? El viviente vive, el vivificante da la vida. ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Nos lo dice, pues prácticamente aquí en Juan capítulo 3, versículo 15, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Sigamos leyendo, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, no más bien, les voy a decir, ¿qué significa el nombre Jesucristo? Prácticamente, digamos, hay personas que nos han comentado, es que creo que te estás equivocando en la pronunciación. Y yo les digo, ¿cómo? Sí, es que realmente es Joshua, ¿no? O ha venido otra persona, es que es Yeshua. O una persona que vive o habla inglés, pues nos puede decir, es que se pronuncia Jesus, ¿no? Porque pues yo vivo aquí, yo sé, y tal vez tú no has buscado el significado en latín de qué significa Jesús, ¿no? Prácticamente toda la humanidad puede manchar el nombre de Jesucristo, pero la Biblia nos lo menciona. Vamos a buscar el donde leímos eso. Vamos a buscar. Ok, vamos a buscar en qué versículo y en qué capítulo está. Aquí está. ¡Hala! Te encontré, manito. Mateo capítulo 1, versículo 21. Nos dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué significa el nombre Jesucristo? Salvador de los pecados de su pueblo. Yo podría leer Jesús, yo podría leer Jesus, yo podría leer Joshua, yo podría leer Yeshua, pero si sé el significado, pues prácticamente sé qué significa el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, si yo tengo una botella de agua, en mi idioma se dice agua. En el idioma de una persona hablante de inglés, pues se dice water, ¿no? No se pronuncian y no se dicen igual, pero el significado de la palabra, que es agua, en aquel idioma saben que eso es agua. En mi idioma yo sé que eso es agua, ¿no? Prácticamente así es, ¿no? Vamos a leer comentarios para ver qué es lo que dice. Y pues vamos a ver. Ahí está Juan Carlos, que no conoce, pero bien. Dice Daniel: la serpiente es maldita sombra de Cristo, que se hizo maldición por nosotros. Exactamente, Daniel. Nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición por el pecado por nosotros, ¿no? Él pagó la paga del pecado. ¿Quién le enseñó a escribir? A su Dios. ¡Epa! ¿Te quieres meter con el Creador, hijo, la tostada? Hola, Mariluz. Dice: los niños cuando nacen no tienen idioma ni religión. ¿Cuál pecado? Hijo de la tostada, te hace falta leer, ginecólogo. Ya lo hemos leído. Todos nacemos pecadores, por eso pecamos. Exactamente, Marilu. Dice Solidario: heredamos el pecado de Adán. Bueno, se lo vamos a explicar a ginecólogo de dónde no sabemos que eso está, ¿no? Vamos a buscar
que nos dice la palabra que de dónde viene el pecado, ¿no? O más bien, ¿cómo es que lo tenemos? Dice Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán, lo sabemos, ¿no? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la humanidad, está en muerte. Entonces, sigamos, por cuanto todos pecaron, ¿no? Sabemos que Adán es la representación de toda la humanidad. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, antes de la ley. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la misma transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ya vimos que nos dice el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que dice espíritu vivificante, ¿no? Dice que vería un otro Adán, ¿no? Pero ese Adán, pues prácticamente nos iba a ser salvos, ¿no? Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Sabemos que ese pecado no se introdujo después. Tú no pecas porque cometas pecado, tú pecas porque eres pecador, naciste pecador. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí lo dice prácticamente de una manera explícita, pero una persona que quiere decirse pecadora no sabe que es contraria de Dios, no sabe, pues prácticamente dice, ya estoy leyendo que Jesucristo quitó el pecado, pero como yo veo mucho pecado todavía, pues no lo quitó, o lo quitó en cierta manera, dicen algunos, ¿no? Sigamos, los supuestos pecados inventados por las curas del lenguaje. ¿Qué? Ginecólogo, y te pones ginecólogo, ¿qué? Dice, decir que existe Dios sin ninguna evidencia es un mentiroso corrupto. ¡Wow! ¿Sabías que todas las películas que son hechas basadas en historias reales, o hay que ponerle a la Biblia basada en hechos reales, ¿no? Para que diga que sí es cierto, todas esas personas que contaron ya no están? Y si yo no lo veo, no existe, según tu lógica, ¿no? Dice, no te preocupes, Mariluz, él ha venido y va a escuchar. No hay nada que se le resista a Dios. Gloria a Dios, mi promesa de salvación, la voluntad. ¿Es tu promesa de salvación? ¿Cuál? La tostada, dime. ¿Cuál es que estoy leyendo hasta ahorita? Espero lo haya leído. Dice, a ver, gloria por promesa de salvación. Dice, si su Dios europeo blanco resiste a Todopoderoso, por necesita. La verdad es que tu ideología está un poco alterada, ginecólogo, para meter que por la ginecología tú sabes de todo eso que acabas de decir. Pero bueno, hey, que gloria a Dios, así es. Así es específicamente. Entonces aquí también aclaramos de cuando nosotros mencionamos, o más bien cuando la Biblia menciona que vendrá, que el primer Adán es sombra del que había de venir, y aquí nos lo está diciendo, el que había de venir, el postrer Adán, espíritu vivificante, por cuanto abunda vida de él, y él lo menciona, le daré vida eterna a que en él crea, ¿no? ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues prácticamente, ¿qué les puedo decir? Una persona que se le predica
hay dos personas, ¿no? La que está atribulada y su tierra ha sido preparada para recibir, y la persona que está atribulada pero quiere negarse a la palabra, ¿no? Prefieren decir Dios no existe, de tanta frustración que tienen, y vivir una vida como que si Él no existiera, y para, pues prácticamente al final de su vida uno va a ver que sí existe, y por el miedo, por el pavor que le da, que solo está en condenación y el pecado está en todos lados, pues prácticamente él prefiere taparse los ojos, pues de una manera literal, y prefiere vivir una vida con esos ojos vendados para ver hacia dónde va, ¿no? Dice, Dios existe, así es, Francesco, Dios está vivo, pero así está, ¿no? Si nosotros nos vamos a ver prácticamente cómo Jesucristo nos da vida, nos dio vida el día en el que en Él fue pagado el pecado, ¿no? Prácticamente cuando Él menciona, digamos, originalmente Él mencionó tetelestai, ¿no? Pero lo dijo en su idioma. Para nosotros, traducido, ¿qué quiere decir? Consumado es, ¿no? Pero ¿qué significa consumado es? Si sabemos, por ejemplo, desmenuzando la palabra, sabemos que Jesucristo significa salvador de los pecados de su pueblo. Entonces, ¿qué es consumado es? Vamos a buscar qué significa consumado es. De una manera literal, significa, dice, consumado es, significa que algo se ha llevado a cabo totalmente. Entonces, ¿qué significa consumado es? ¿Qué significa? Que algo fue llevado a cabo, ¿no? ¿Qué fue llevado a cabo? La voluntad de Dios, ¿no? Prácticamente, pues, ¿cuál era la voluntad de Dios? También la podemos ir a buscar a la Biblia, ¿no? Vamos a buscar cuál es la voluntad de Dios. Y la dice en Juan capítulo 6 versículo 39 en adelante. Dice, no serás salvo por tus obras sino por su gracia. Exactamente, por gracia de nuestro Señor Jesucristo es que la gracia, pues lo menciona la palabra, se puso la ley para que abundase el pecado, pero más sobreabunda la gracia por eso, ¿no? Dice Juan capítulo 6 versículo 39 en adelante. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, ¿no? Prácticamente doy el ejemplo de cuando nuestro Señor Jesucristo ya estaba en el madero, ¿no? Menciona madero, en la cruz. No, pues prácticamente. Él estaba ahí, pero estaba tenía dos malhechores a los lados, ¿no? El primer malhechor le dice, oye, si eres el Hijo de Dios, salte de acá, sálvate a ti mismo, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, sálvate, ¿no? Pero el otro malhechor le reconoció y le dijo, vamos a buscar qué le dijo prácticamente. Vamos a buscar, y le dijo prácticamente, muchos lo conocemos nada más así, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, pero realmente, ¿qué le dice? Lucas capítulo 23 versículo 42 en adelante. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? ¿Qué le quiso decir nuestro Señor Jesucristo? Que por cuanto en Él creyó, dice, hoy estarás en el paraíso. Muchas personas quieren entender por medio de su lógica, por medio de su conocimiento, y sabemos que por lógica, si nos guiamos de la lógica, pues eso trata de decir, ¿no? Pero, digamos, piensa que los tiempos de Dios, que lo que pasó en el Antiguo Testamento, pasó en el Antiguo Testamento. Lo que pasó en el Nuevo Testamento es el Nuevo, pero pues ya pasó, ¿no? Y Jesucristo sí quitó los pecados, pero ay, ¿qué te digo? O sea, ya pasó.
Para Dios no existe el tiempo a como nosotros lo percibimos, ¿no? Para nosotros existe el pasado, el presente y futuro. Para Dios existe hoy, ¿no? Para Dios existe el hoy, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar el hoy, pues hoy es hoy, o sea, hoy lo que estamos viviendo, pero para Dios no existe el mañana. O sea, en una manera intentamos entender por medio de nuestra capacidad cerebral, por decirlo de alguna manera, pero prácticamente no lo podemos entender por cuanto queremos percibirlo o entenderlo a través del conocimiento humano, pero a través de lo espiritual es hoy, ¿no? A este malhechor no le dijo, pues cuando yo resucite el tercer día, ahí te voy a llevar, ¿no? ¿Qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Pues prácticamente eso es, ¿no? Todo lo que nosotros desmenuzamos entre lo que ya fue, lo que es hoy y lo que es mañana, para Dios es hoy. No sé si me doy a explicar, pero exactamente eso es, ¿no? Sabemos, muchas personas, creo que en los versículos que leí hace como unos 5 o 6 live, algo así, leímos que menciona a Dios que vamos a estar como 365,000 días, algo así. No me acuerdo muy bien cómo decía, porque no me acuerdo del versículo que leímos, pero prácticamente dijo una persona, 1000 años, dijo 1000 años. Prácticamente una persona mencionó y dijo, ay, qué poquito, ¿no? Para esa persona le parece muy poco 1000 años, que pues prácticamente, bíblicamente ningún hombre vivió 1000 años, ¿no? Todos se quedaron como 900 y cacho, Adán vivió como 900 y cacho, y así, pues cada vez fue reduciendo más hasta hoy el día, que está duro si tú dices, pues físicamente, humanamente vivo 80 años. Yo digo, wow, cuánta misericordia tiene Dios de esa persona para tenerlo aquí, ¿no? Pues, ¿qué les digo? Se sabe que para Dios un día son 1000 años, ¿no? ¿Cómo lo podemos saber? Lo podemos saber a través de cuando el hombre medio muerto es llevado al mesón, con el mesonero, y le paga 2 denarios, ¿no? Prácticamente. Entonces dice que un denario es, ¿cómo les diría? Es la paga de un día, ¿no? Pero un día es específicamente un día así como la percibimos nosotros. Para Dios un día son 1000 años aquí en la tierra. No sé si alguien lo sabía. Entonces, cuando Dios menciona 1000 años y un día para Dios son 1000 años aquí, cuando Él dice 1000 años, imagínate esa conversión. O sea, un día para Dios son 1000 años aquí. Un año para Dios en nuestros 365 días serían 365,000 años para Dios. Entonces, esos 365,000 lo multiplicas por 1000 años. O sea, imagínate. No, mi capacidad no llega y data error, ¿no? Prácticamente. Pero, pues bueno, si nosotros queremos comprender lo espiritual que nos menciona Dios, para nosotros sonaría una locura. Para nosotros es incapaz, es ilógico poder pensar que las cosas suceden así, porque, por ejemplo, cuando Interestelar, exactamente, muchas personas dicen, ¿no? Que prácticamente es más o menos así. Prácticamente lo podemos explicar así, ¿no? El tiempo para Dios lo podemos explicar como la película de Interestelar, ¿no? Sabemos que cuando el papá de esta niña pues tiene que ir al espacio porque van a ir a buscar otro mundo, no sobrevivir, y aquí, y se mete en una controversia, podría decir, extemporal, interestelar, no sé cómo mencionarlo, que pasa a un cierto plano en donde son como que las divisiones como un tipo prisma. Las divisiones del tiempo y espacio se deforman y por lo tanto puede ver día con día, mañana con mañana, pero pasado y presente y futuro al mismo tiempo, ¿no? Entonces esa niña recibe como que muchos mensajes cuando estaba ahí todavía su papá y trataba de descifrarlo, ¿no? Pero prácticamente sabemos que casi al final de la película sabemos que era el mismo papá a través del tiempo, ¿no? Más o menos así podríamos imaginar. Para nosotros suena lógico, para nosotros esa película es ¡wow!
¿no? Pero cuando son las cosas de Dios decimos, ay, no, como que no le creo, ¿no? Pero en una película, ay, sí, nos han enseñado un montón de cosas que, ay, ¿no? Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿no? Porque si una persona llega llena con su religión, con su conocimiento, con su querer, pues prácticamente si escucha algo que no es de su agrado, ¿qué es lo que pasa? Una persona se va de ahí. Digamos un ejemplo, si yo voy a una reunión en donde me van a explicar cosas de matemáticas, y yo voy a esa reunión y explican cosas de español, pues prácticamente no es de mi interés, porque no estoy escuchando lo que yo quiero. Pues prácticamente eso pasa con una persona religiosa, ¿no? Con una persona que quiere de su querer que se le cuente cosas que solo él quiere, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Muchas personas pasan por acá, pasan un montón, y esas personas, si son, digamos, de cierta doctrina, de cierta religión, lo que quiere es escuchar. Y todas las personas que están aquí van a ver que van a ser bendecidas por Dios, y su negocio, y solo me falta llorar, ¿no? Y su negocio va a ser prosperado, su familiar va a superar esa enfermedad, porque yo lo digo en el nombre de Jesús, ¿no? Prácticamente eso es lo que quiere escuchar una persona. Quiere escuchar ánimos, quiere escuchar: ten fuerzas, esfuérzate, tú vas a poder, ¿no? Pero cuando a una persona se le menciona la realidad, su verdadera condición, se espanta, ¿no? Prácticamente. Yo me espanté por cuanto yo decía, ay, hice cosas, pero voy a tratar de ocultarlas porque no quiero que los demás lo sepan, ¿no? Así igual Adán pensó con Dios, ¿no? Prácticamente, por eso les digo, es representación de toda la humanidad. Adán quiso ocultar su desnudez y su miedo, pero pues cuando Dios ya está frente a él, pues le dice, escuché tu voz y tuve miedo y me escondí. Y añadió, no, y estaba desnudo. A Adán no le importaba estar desnudo antes de haber consumido de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le interesa a una persona? Pues le interesa que sus bienes estén asegurados, que su día de mañana esté asegurado con mucha abundancia económica, placentera y un montón de cosas, ¿no? Prácticamente una persona sería feliz y es rey de todo el mundo y puede mandar a diestra y siniestra, ¿no? Pero bueno, de nada le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma. Bien, entonces pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Hoy leímos Génesis capítulo 3 versículo 20. Estuvimos en live hasta hoy, que es un poco tarde. Y pues recuerden que cuando se oculta el sol, para Dios es un nuevo día. Y logramos predicar el evangelio antes de que se ocultara el día. Hoy ya es otro día y pues mañana vamos a predicar el evangelio más temprano, ¿no? Para los que no son de México, normalmente estas prédicas pues son entre las 8 y 8 y media de la mañana, hora México. Si no sabes qué hora es en tu país, si no vives en México, puedes ir a tu buscador, el que prefieras, y puedes poner: si en México son las 8 de la mañana, ¿qué hora es en mi país? Tal, y pues así te va a salir, ¿no? Pues prácticamente. Pero pues yo creo que el día de mañana voy a predicar como a las... Sí, yo creo que como a las 8 estoy otra vez. Muchas gracias por estar. Gracias a Dios, Marilu. Gracias a Dios que nos brinda la misericordia y nos ha brindado la misericordia a todo aquel que ha creído en el Hijo unigénito, porque por Él somos salvos, ¿no? Entonces, pues esto fue todo de mi parte. Los espero mañana, o más bien, pues yo ya es un nuevo día, pero pues para nosotros es distinto. Es confuso, ¿verdad? Entonces nos vemos el día de mañana para leer Génesis capítulo 3 versículo 21 en adelante. Entonces también para las personitas que no sepan en dónde encontrar estos live, que han llegado tarde, no pudieron estar, pues nos encontramos en la plataforma rojita, en donde ves tus videos favoritos, novelas, donde ves el partido, si no tienes un canal de cable, donde ves los videos de MrBeast, pues ahí prácticamente estamos como
justo por la fe, y la misma foto de perfil con una Biblia abierta, ¿no? Yo hace ratito, no sé si a alguno le haya pasado que lo haya buscado, pero yo me metí en otro perfil de, exactamente, gracias, por gracia soy salvo, muchísimas gracias, hermano. Yo me metí en otro perfil de esta plataforma y no lo encontré. Tuve que ir a, creo que a la opción de sin reproducciones o algo así, pero la cuestión es que hasta abajo me apareció. Pero también aparece el canal de otro hermano que igual predica el evangelio, que ya es salvo, que se llama Justos por la Fe, ¿no? Y a mí me sorprende mucho cuando yo lo encontré, porque pues prácticamente sabemos que todos en un mismo corazón, ¿no? Pues no me queda nada más que decir que Dios tenga misericordia de todos ustedes. Sabemos que para todo aquel que todavía inicia en este camino, déjeme decirle que la salvación no se pierde, ¿no? Podemos vivir una vida en la carne como la vivió Lot, pero si estamos en el camino, en solo escuchar la palabra de Dios, podemos vivir una vida conforme a Dios nos la dice, que es predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Pues prácticamente no nace de mí predicar, sino del Espíritu, por cuanto Jesucristo vive en mí, ¿no? Mora en mí. Pues prácticamente eso es. Y nos vemos. Que Dios tenga misericordia de todos ustedes, para las personitas que ya son salvas y para las personitas que todavía no han recibido perdón de pecados. Nos vemos el día de mañana, pues a las 8:30.